Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, demos un aplauso a nuestra nueva hermana en la fe, a Andrea Toro. Bueno, solo es ver las promesas de Dios que se siguen cumpliendo en nuestras vidas, ¿sí? Vamos acompáñenme a una oración, por favor. Vamos a orar. Señor Dios, buenas noches. Gracias por poder estar acá reunidos una vez más en tu nombre, en tu santo nombre, Dios. Dispuestos a escuchar de tu palabra, dispuestos a que nuestra vida siga creciendo a la imagen que tú quieres. Permite que la clase que hoy tendremos nos ayude a ver contigo nuestra vida, a buscar que esa vida que tú nos diste, esa vida nueva, sea lo más parecida posible a lo que tú quieres. Y al mismo tiempo sea tan diferente del mundo, que se note claramente de que hay cristianos aquí, de que podemos aún hacer la diferencia. Gracias te damos una vez más por Andrea, por tus promesas cumplidas en su vida. Y también por todo lo que has hecho en nuestras vidas también. Perdona nuestros pecados, Dios. Permítenos tener un corazón siempre de buscarte y reconocer nuestras culpas. Y con mucha humildad te pedimos solamente que nos permita seguir a tu lado. Gracias por cada hermano. Cuida a los que no están acá, a nuestros hermanos que están enfermos o que tienen algún dolor, Dios. Dales el consuelo necesario. Te pedimos por este tiempo en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar aquí. En esta semana vamos a estar hablando acerca de la moralidad cristiana. No sé si han escuchado ese término antes, moralidad cristiana. Pero más fácil hemos escuchado el término inmoralidad, ¿no es cierto? Es más conocido que moralidad. Pero bueno, todos hemos escuchado a personas pelear, ¿no es cierto? A personas discutir. O bueno, algunas veces nosotros somos los que estamos envueltos en alguna pelea. Y hay mucho que a veces puede suceder en una discusión. Pero, por ejemplo, se puede escucharlos decir, ese es mi asiento, yo llegué primero, si yo te doy, entonces tú tienes que darme. Cosas así, ¿no? Hay ese tipo de discusiones. Y sucede todo el tiempo. Y si te das cuenta, en los niños se ve el mismo comportamiento. Y siempre como peleando cada uno por nuestros derechos, por las cosas que nosotros creemos que nos merecemos y que de alguna forma no estamos recibiendo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando cuando hay una discusión de ese estilo? En el cual estoy exigiendo mis derechos, o en el cual estoy sintiendo vulnerados mis derechos. Es fácil para nosotros, ¿no es cierto?, cuando escuchamos noticias o vemos algo que nos parece injusto reaccionar. A veces con enojo o a veces sencillamente dándonos cuenta de que algo no anda bien, de que las cosas no deberían ser así, ¿cierto? Y son cosas en las que nosotros pues actuamos o por lo menos nos damos cuenta. No quedamos como, bueno, así ha de ser. Decimos, no, esto está mal, algo está mal aquí. Entonces son cosas que se dan. Y es porque nosotros esperamos de las personas. Nosotros a la final sí esperamos que la gente cumpla, que la gente sea justa, que la gente sea honesta, que la gente diga la verdad. Nosotros esperamos eso. ¿O alguno de ustedes está esperando que le mientan? No, ¿no es cierto? Siempre que preguntamos, esperamos que nos digan la verdad. Y si te das cuenta, esto no es solo en la vida cristiana. También las personas que no son cristianos o personas que no conocen ni siquiera a Dios, o incluso ateos, esperan lo mejor de las personas. Esperan que no les mientan, esperan que no los defrauden, esperan que cada una de las personas con las cuales ellos tienen alguna relación sean justas, honestas, y sean capaces de conservar fidelidad en su amistad, ¿no es cierto? O sea, no es algo que solo nosotros esperamos, es algo que todo el mundo se da. Y es como si hubiera unas reglas del juego, ¿no es cierto? Como si algo supiéramos que debe pasar y con eso podemos darnos cuenta cuando no pasa. Te pongo un ejemplo, es como un partido de fútbol. ¿Cómo sabes que alguien comete una falta? Conoce las reglas. Porque van al bar.
porque hace algo que se está yendo contra las reglas. A los futbolistas, aquí hay futbolistas. A ver, ¿cuántas reglas tiene el fútbol? 27 ya son. Ya. Bien, entonces, cada una de esas 27 reglas del fútbol las conocemos, aunque no las conozcamos así al dedillo, ¿no? Como regla 1 es esto, regla 2 es esto. Pero si vemos un partido de fútbol, fácilmente nos damos cuenta cuando hay una falta, ¿no es cierto? Entonces, así como en el fútbol hay reglas, y si no se obedecen estas reglas nos damos cuenta, así también sucede en la vida. Y no solo en la vida de un cristiano, sino en la vida de mucha gente que incluso no conoce de Dios. Y este es el tema de la moralidad. Vamos a Romanos 2. Vamos a Romanos 2:11. En Romanos 2, del 11 al 16, dice: porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Está diciendo que las personas que no conocían en ese tiempo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, iban a ser juzgados sin esa ley. Pero todas las personas que en ese tiempo habían conocido ya la ley de Moisés, iban a ser juzgados de acuerdo a esa ley. Pero ¿por qué pasa eso? En el 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, aquellos que no conocían, dice, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, las personas que conocemos de Dios, ya tenemos algo contra que comparar nuestra vida cristiana. Tenemos preceptos y principios en la palabra de Dios que nos guían en nuestro caminar. Pero las personas que no conocen de Dios tienen una conciencia que les dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, no es que cuando nos bautizamos perdemos nosotros esa conciencia. No, la seguimos teniendo. Es parte de nosotros. Entonces, hay una ley natural. Y eso es algo que existe desde siempre en el ser humano. La ley de la naturaleza humana. No es como la ley de la gravedad. ¿Saben lo que es la ley de la gravedad, no es cierto? Que cualquier cosa le sueltas y cae. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esa ley que tenemos en nosotros con la ley de la gravedad? Que la ley de la gravedad no puede ser desobedecida. O sea, nadie puede decir, no voy a obedecer la ley de la gravedad. Sencillamente se cumple. Y así también con los microorganismos, las leyes biológicas. No pueden ser elegidas. Se cumplen. Pero esta ley natural que Dios ha dado en nuestros corazones tiene digamos, ese pero, tiene esa cualidad de que nosotros podemos decidir no cumplir. Y cuando nosotros decidimos no cumplir, ahí se nota. Y el primero en notarlo somos nosotros, porque dice que nos ha dado una conciencia, que nos va a indicar. Pero más adelante tenemos la palabra de Dios que también nos va a indicar qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces nosotros podemos decidir si hacemos lo correcto o no lo hacemos. Ningún cristiano está obligado, como la ley de la gravedad sobre los cuerpos, a obedecer algo. Siempre hay eso de que podemos decidir. Ahora, lógicamente, de nuestra decisión va a depender nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Entonces, si yo decido vez tras vez desobedecer a Dios, ¿qué me va a pasar? Me estoy alejando de Dios. Ya no estoy haciendo caso a Dios. Y recordemos que la fe no solo se trata de creer en Dios, sino también de creerle a Dios. Entonces, en el momento en que yo comienzo a desobedecer, llega un momento en que ya no hay fe. Ya solo sé que existe Dios, pero ya no le creo. Entonces, como el hombre fue creado para seguir leyes, para dejarse amoldar, ¿no es cierto?, como una arcilla, siempre tenemos
como un lineamiento en nuestra vida cristiana. Entonces, de ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hablar de la moralidad cristiana? Es dándonos cuenta cómo llevamos nuestra vida, qué es lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Entonces, pautas morales puede haber muchas en el mundo, y ahorita mismo hay algunas pautas morales que chocan con las escrituras. Hay cosas que se aceptan como moralmente correctas. Una de esas, por ejemplo, es pensar que cada uno es dueño de su verdad y que a todos se les debe respetar la verdad que tienen. Otra pauta moral que no está muy enraizada, pero existe, es que todas las religiones llevan a Dios. Y está ahí. Tú hablas con personas y ellos piensan así. Piensan que eso es correcto. Entonces estamos ya viendo que de alguna forma el hombre también ha incluido en las pautas morales cosas que se van contra Dios. Pero realmente, ¿cómo nosotros nos diferenciamos de los demás? ¿Cómo reconocemos que nuestra vida es moralmente correcta? Porque al final somos nosotros los únicos que podemos darnos cuenta de muchas cosas en nuestras vidas. Verán, solo un ejemplo, ¿no? Tú para el mundo, tú como cristiano para el mundo, vas a destacar. Quieras o no quieras, como cristiano vas a destacar en el mundo. Y te van a ver con muchas cualidades que no tiene el mundo, como la honestidad, como el buscar hacer lo correcto, el ser bondadoso, el ser compasivo. O sea, vas a destacar en el mundo. No puedes no destacar en el mundo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nadie sabe cómo estamos por adentro. Entonces nosotros ante el mundo podemos destacar, vernos muy bien, pero puede que por dentro no estemos tan bien. Entonces la moralidad es grande, no es solo lo que hacemos, sino es por qué lo hacemos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos empuja? Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Entonces, hay un problema. Nosotros hemos aprendido un comportamiento cristiano, ¿no es cierto? El hecho de estar en una comunidad cristiana, de aprender de la Biblia, de poder ir moldeando nuestra vida, nos da un cierto comportamiento cristiano. Por ejemplo, oras en las comidas, buscas discipulado, ofrendas, te reúnes, te congregas, estudias la Biblia con personas, de tu fe, eres justo tanto en tus estudios como en el trabajo, o sea, tienes un comportamiento cristiano. Ya nosotros tenemos un comportamiento ya cristiano, pero siempre va a haber en nosotros el decidir o no hacerle caso a Dios. Entonces, vamos a Efesios 5, por favor. Vamos a Efesios 5, 6. Efesios 5, en el versículo 6. Dice la escritura del 6 al 9, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, lo primero, lo básico, ¿no? Dice que nadie los engañe con palabras vanas. ¿A quién es escrita esta carta? Es escrita a discípulos. Esta carta está escrita a cristianos, no a no cristianos. Y le está diciendo que nadie los engañe con palabras vanas. Hoy, en este mundo que vivimos, la gente puede todavía engañarnos a nosotros con palabras vanas. Nos puede llevar a no hacer lo que Dios espera de nosotros. Dice que el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. La bondad, la justicia y la verdad. Lo más básico. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo moralmente correcto? Porque somos justos, somos bondadosos y somos ciertos en lo que decimos. Somos reales, decimos la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de nuestra vida, cómo está moralmente? Es comparando si ella está en línea con lo que dice la palabra de Dios. Si lo que yo estoy viviendo tiene que ver con lo que estoy leyendo. Es algo básico. Es, digamos, lo más sencillo que podemos mirar para comprender eso.
Entonces, de un cristiano sobresale, ¿no es cierto? De un cristiano se espera un comportamiento diferente, pero no es solo lo que hace, sino también sus intenciones. ¿Por qué lo hace? Entonces, esa es la moral cristiana. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, queremos ayudar a otras personas a que lleguen al cuerpo de Cristo, a que lleguen a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Dios nos da esa oportunidad. Dios nos permite incluir personas en el cuerpo de Cristo. Pero para eso se debe notar claramente que somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, debe ser muy claro en nosotros. Cuando habla de bondad, justicia y verdad, debe ser muy claro en nosotros eso, de que hay bondad, hay justicia y hay verdad. Ahora, ¿que podemos fallar? Podemos fallar, es cierto. A veces nos dejamos llevar por nuestras debilidades. Pero dice en Filipenses 1:27. Vamos a Filipenses 1:27. Ahí dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto es de Dios. Entonces, podemos fallar, pero ¿qué nos llama? A comportarnos de una manera digna del Evangelio. Entonces, Dios nos conoce nuestras debilidades. Sabes que a veces fallamos, que a veces nos dejamos llevar por el mundo, pero espera un comportamiento digno en nosotros del Evangelio al que fuimos llamados. Entonces, ¿qué se hace cuando se peca? Confesar. Se busca el arrepentimiento. Y ahí viene la confesión, el comprender qué es lo que hicimos que no era correcto delante de Dios y tener la actitud de ya no volver a hacerlo. Entonces, buscamos ese arrepentimiento. Entonces, Dios espera que busquemos hacer lo que ya sabemos. No nos está pidiendo algo nuevo. Nos está pidiendo solamente que todo aquello que alguna vez ya aprendimos, lo pongamos en práctica en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, en las cosas que hacemos. Porque Pablo aquí ¿qué está pidiendo? Que el comportamiento de los filipenses sea algo de lo que él pueda oír luego. En esos tiempos no había redes sociales. Entonces, ¿cómo iba a escuchar Pablo de la iglesia de Filipos? De las otras personas. De personas que viajaban de aquí para allá, de mercaderes, tal vez de los hermanos que también venían donde Pablo y le comentaban cómo veían las iglesias. Entonces, debe ser notorio, en pocas palabras. Y no lo está pidiendo una persona, y ya vamos a hablar un poquito de esto, pero no lo está pidiendo a una persona, como que tú tienes que vivir moralmente correcto y no importa cómo viva el resto. No está hablando de eso, sino está hablando de toda la iglesia. Todos, como hermanos, debemos vivir en una vida de moralidad cierta y verdadera de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y eso lleva más responsabilidad que vivir solito. Porque tú viviendo solito puedes alimentarte, puedes elegir las horas a las que duermes y que estudias o que no estudias, ¿no es cierto? Pero cuando estás en grupo, ¿quién ha tenido estrés con los trabajos en grupo? ¿Cuáles son las dificultades ahí? Horarios, ¿no es cierto? Tiempos. Ponerse de acuerdo, que tengan las cualidades que se necesitan para hacer la tarea que le toca a cada uno. Porque si falla uno de ellos, ¿qué pasa? Cero. Sencillamente cuando entrega el trabajo se va a notar. Entonces, ahora lo interesante es que cuando formas un buen grupo de trabajo, tú tienes personas que se especializan en cada cosa. Y así es aquí también, o sea, somos cada uno tan diferentes, pero a la vez nos complementamos. Entonces, no es que Dios no quiere que nos divirtamos y nos pone reglas, ¿no es cierto? Pues se ve, se están divirtiendo, pongamos una regla para que no se diviertan. O sea, no es como Dios actúa, sino que todo eso que Dios quiere, esa obediencia que quiere de nosotros, es porque Él tiene una visión más amplia de la que tenemos nosotros.
Entonces, yo puedo ver una fiesta muy bonita, puedo pensar en lo agradable que puede ser, en los amigos que van a estar, en compartir ese momento. Pero Dios tiene el panorama completo de qué nomás puede pasar. O sea, ¿por qué Dios le decía a Salomón que no se relacione con mujeres que no valoraban a él? Porque lo iban a apartar de él. Y sucedió. Salomón no le hizo caso, siendo el hombre más sabio, imagínense. No le hizo caso a Dios, las amó, pero por ese mismo amor lo arrastraron fuera de Dios. Y comenzó a poner altares a otros dioses en Jerusalén. Entonces, Dios tiene el panorama completo. No es que nos quiere quitar la diversión, es que Él sabe. ¿Está sonando un teléfono? Ahora, en la vida cristiana es un tema como que a veces nosotros podemos pasarlo por alto, y es que hay algunas cositas que no nos damos cuenta de que estamos tal vez equivocándonos y que nos pueden llevar como a hacer cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, algo que he visto y algo que nosotros también hemos visto es el mentir sin darnos cuenta. ¿Sí? ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, las medias verdades. ¿Sabes qué es una media verdad? Que no te cuentan todo. Esa es una media verdad. No te están contando todo. ¿Y por qué alguien no te contaría todo? Porque no le conviene. Para ocultar mi mal comportamiento. O también para ganar adeptos a mi causa. Porque si yo tengo un conflicto con un hermano, tal vez voy a poner en las partes solamente en las cuales él se está equivocando. Y no le digo lo que yo le dije, lo que yo le hice, o en que yo lo ofendí. Esa es una media verdad. ¿Para qué provoca una media verdad? Provoca un engaño. Por eso, una de las cualidades de un cristiano es decir la verdad, pero la verdad completa. Pero si no tienes tiempo para contar toda la verdad, mejor no cuentes nada, ¿no es cierto? Y busca un momento para contar, porque es importante que hablemos con la verdad. Así quedemos mal. Incluso es mejor si quedamos mal, porque así nos pueden ayudar. Y creo que si no conversamos todo, van a creer que nosotros no hacemos nada malo. Y no es cierto. Entonces no importa realmente lo que suceda. Si es el comportamiento que Dios espera de nosotros, debemos esforzarnos por tener ese comportamiento. Pero digo, esto es difícil de detectar. Pero fijémonos en cuando hablamos y estamos diciendo medias verdades. O 99.9% de verdad. Y preguntémonos, ¿y por qué no decimos ese 0,1% más? ¿Qué está evitando que hablemos todo? La meta es que lo hablemos todo. No importa lo que pase. A veces decimos, no, es que no preguntó. Pero si le estás conversando tú, lo que se espera es que le cuentes todo. No que estés esperando que te pregunte, ¿no? Entonces, estas son cosas en las cuales debemos tener cuidado, porque la vida cristiana es ser moralmente correcta y hay cosas a veces por ahí escondidas que no nos damos cuenta, que nos pueden hacer que no estemos siendo moralmente correctos, que no estemos siendo justos, que no estemos siendo bondadosos, que no estemos diciendo la verdad. Entonces, justicia, bondad y verdad. Todos conocemos de qué se trata cada uno de esos, ¿no es cierto? Entonces, la moralidad cristiana. Digamos que, imagínense una flota de barcos, muchos barcos, ¿no es cierto? Que van a algún lugar, que viajan de Guayaquil a Galápagos, una flota de unos 100 barcos. ¿Sí se imaginan? ¿No es cierto? ¿Qué debe cumplir esa flota para que le vaya bien? Primero, que cada uno de los barcos guarde una relación correcta respecto a los otros barcos, ¿no es cierto? Debe moverse de tal forma de que no vaya a colisionar con los demás. No debe ir más rápido ni más despacio. Debe ir a los nudos a los cuales todos se propusieron. Segundo,
el barco debe estar en buen estado. Quiere decir que no voy a ir con un barco viejito, me meto en medio de la flota y de repente se queda dañado. Los que vienen atrás, lógicamente, no van a poder avanzar o van a colisionar conmigo. Y tercero, tener clara cuál es la meta. ¿A dónde estamos yendo? Entonces, la moralidad se puede relacionar con eso, con los que están a nuestro alrededor, con los que están en nuestro interior y con la meta que estamos buscando. Todos juntos. ¿Sí? Entonces, la justicia, ¿cuándo eres justo? Eres justo con los demás. La justicia es lo que nos permite estar en armonía con la gente, con las personas, es lo que evita que los barcos se choquen. Buscar ser justos unos con otros. En cambio, cada barco de ellos es como cada uno de nosotros. Es ver que lo que está en nuestro interior esté bien para seguir ese ritmo. Porque todos estamos yendo a algún lado. Pero si yo estoy mal, me voy a quedar en la mitad. Si no estoy pendiente de ir reparando aquello que se vaya dañando, va a entrar el agua. Entonces, yo necesito estar bien. No solo estar bien con los de alrededor, sino estar bien conmigo mismo. Necesito estar sano. Necesito estar completo. Necesito poder navegar. Y nunca olvidar a dónde estamos yendo. Hay una finalidad para un cristiano. Tal vez para un ateo no hay. Tal vez para otras religiones no piensan en esto. Pero nosotros sí tenemos una finalidad. Para algo nos estamos preparando. Para algo estamos creciendo y llegando a la estatura de Cristo. Para alcanzar la salvación y un día vivir la eternidad con Dios. Para el cielo. Ahorita tal vez en esta época cada uno piensa en sí mismo, en lograr sus objetivos, y por eso se dan esas discusiones en que uno quiere ver por sus derechos. Estos son mis derechos, tú tenías que obedecerlos y cumplirlos. Pero la moralidad cristiana no se basa en derechos, sino en hacer lo que es correcto delante de Dios. Y esa es una gran diferencia. Nosotros no estamos luchando por sentirnos bien. Estamos luchando porque se haga lo que Dios espera en nuestras vidas. Y la primera persona en la que vamos a trabajar es en nosotros mismos. Pero no trabajamos en nosotros mismos para ser mejores, sino para poder empujar todos juntos. Esta es una flota de barcos. Este es un lugar en común que tenemos todos juntos y que estamos viendo a algún lado. Entonces, la bondad se practica con las personas, la justicia se practica con las personas. El ser verdadero, el ser correcto, el decir lo que está bien, se practica con las personas. Pero adivina de dónde sale todo eso. Sale de nuestro interior. Pues si nuestro interior no está bien, nada del resto que hagamos nos va a ayudar a nosotros. Vamos a 1 de Pedro 3, por favor. 1 de Pedro 3, del 8 al 9. Y dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Claro, ¿de qué sirve ir en una flota o navegar en un barco que tiene problemas? O sea, ¿tú te arriesgarías a hacerlo realmente? Si tuvieras que ir en un barco y supieras que está dañado, dijeras, bueno, me voy en ese. No es cierto. Entonces, la ley no hace buenos a los hombres. ¿Sabías eso? La ley no es lo que los hace buenos, es al revés. Tú obedeces a Dios por lo bueno que hay en ti, por las cosas que estás trabajando en ti. Tú un día te despiertas y no quieres obedecer a Dios, no lo vas a obedecer, por más que esté ahí la ley. Pero si un día te despiertas
y te quieres esforzar por hacer las cosas correctas delante de Dios, lo vas a hacer. Está en nosotros, está en ti. Entonces, Dios quiere que nosotros sigamos como nos encontró. Dios quiere que estés igualito que cuando te bautizaste, o te quiere llevar a algún lado. Quiere que avancemos. Quiere que avancemos, ¿sí? Entonces, pensemos en una meta, ¿no? No estamos para vivir esta vida solamente, de unos 80 años, tal vez un poco más, un poco menos. Hay una vida eterna. Hay una vida a la que debemos llegar, debemos mirar esa meta. Entonces, hay 4 virtudes que son importantes y que podemos mirar si nosotros las tenemos. Pues vamos a hablar de estas 4 virtudes y si alguna nos falta, debemos buscar que se desarrolle en nosotros. Son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. ¿Y esos nombres de dónde salieron? Estas son virtudes universales. Desde hace muchos años existen. Pero no solamente eso. Vamos a ver cada una ya. No solamente eso, sino que cada una de ellas está presente en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a Lucas 14, 28, por favor. Lucas 14, 28. Vamos a hablar de la prudencia, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de estas 4 virtudes y vamos a pensar si las tenemos o no las tenemos. Entonces, primero la prudencia. Lucas 14. 28, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Sentarse a calcular los costos. La prudencia, tener sentido común en lo que uno está haciendo, pero no solo en lo que uno está haciendo, sino también en lo que va a resultar de ello. Hablábamos de que Dios tiene la visión completa de las cosas, pero a veces sí nos deja ver un poco de las cosas a las que nos exponemos, pero debemos reflexionar. Si lo que vamos a hacer me va a ayudar o me va a afectar. Tener prudencia en las cosas que se hacen. Recuerda la escritura de Mateo 10:16, ser astutos como serpientes. Hay que tener astucia, no puedes arriesgar tu vida cristiana. No podemos meternos en cualquier sitio. No podemos ver cualquier cosa. No podemos tener cualquier amigo. Es una realidad. Hay amistades que nos pueden alejar de Dios, pero es algo que nosotros debemos ver y si lo vemos debemos evitar. Entonces la pregunta es si somos prudentes. ¿Eres prudente? Nos damos cuenta de las cosas, calculamos los costos. Y no solo eso, estamos dispuestos a pagar los costos. Debemos nosotros darnos cuenta. Esta vida es preciosa. ¿Sabes con qué se pagó? Con la sangre de Cristo, ¿no? No nos pertenece. ¿Qué le voy a decir a Jesús si mañana rifo mi vida por ahí? Cambié tu sangre por un gustito. Por un plato de lentejas. Es complicado. Hay que ser prudentes. Hay que saber mirar. Hay que darnos cuenta y si hay un peligro, evitarlo. Y estamos hablando de mucho peligro espiritual, pero también hay peligro físico. Pero es la vida que debemos llevar nosotros, está en nuestras manos. Si tú no quieres ser prudente, nadie te puede dar siendo prudente. Eres tú. También habla de la templanza o el dominio propio. Aunque ya no se usa la palabra templanza, ¿no es cierto? Sino dominio propio. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio no se trata de abstinencia,
sino de saber cuándo dejar de hacerlo. Y esto se refiere a todo, ¿no? La comida, la bebida, por supuesto, pero también incluso alguna diversión. ¿Cuándo es el momento de parar? ¿Cuándo es el momento de detenerse? A pesar de que tu cuerpo pida más, ¿cuándo es el momento de decir, hasta aquí está bien? Esto es suficiente por hoy. Hasta aquí es lo que puedo abarcar. Un cristiano puede renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, nosotros ayunamos, podemos renunciar a la comida por un día. O sea, tenemos esa capacidad. Sí podemos renunciar. Solo que a veces nos engolosinamos tanto con algo, ¿no es cierto? Que ya no nos damos cuenta de que ya nos estamos pasando. A veces podemos caer en conversaciones bien necias. ¿Y sabes por qué? Porque no hicimos un alto a tiempo. Porque dejamos que abren. Y entramos en un mundo ya de chisme, ¿no? Y estamos dejando que la gente nos cuente de Raimundo y medio mundo. Debemos parar cuando es necesario. Decir, ok, hasta aquí. De esto no es bueno conversar. Pero es para todo, ¿no? El dominio propio es en todo. Estás jugando, te patean. Necesitas mucho dominio propio. Y ejercitarlo es lo que te va a llevar a que sea más instantáneo, más natural. Porque si no estamos ejercitando el dominio propio, ¿qué crees que puede pasar en esos casos? Se complica, ¿no? Entonces, está en nosotros, pero debemos ejercitarlo. La Biblia dice que todo podemos, pero no todo conviene. Y eso se sigue cumpliendo en nosotros, no importa el tiempo que llevamos como discípulos. Todo conviene, todo podemos, pero no todo conviene. Hay que saber parar. Hay un momento en que cualquier maltrato que hagan contra ti debe tener un pare, un alto. No puedes dejar que eso se vaya indefinidamente. Debes actuar. Pidamos consejo, pidamos ayuda. Pero todo debe tener un punto del cual no puede pasar. La misma obediencia, nuestra lectura bíblica. Todo debe tener ese límite de dominio propio en el cual sabemos cuánto podemos absorber. No es una carrera la lectura de la Biblia. Vamos despacio, mirando lo que absorbemos y aplicándolo en nuestra vida, porque si no, no pasa nada. Solo estamos leyendo. La idea es poder aplicarlo así. Bueno, y también habla de la justicia en Mateo 6:33. En Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. La justicia es la justicia de Dios. Si un cristiano es justo, es porque está buscando hacer lo que es justo delante de Dios. No es nuestra justicia, no es la justicia del mundo, es la justicia de Dios. Y eso nos dará la garantía de que es lo mejor. Viene de Dios, no viene de nosotros. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros pone su propia justicia? Cada uno va a ver con su propio enfoque lo que quiere. Y para unos va a ser justo que distribuya, no, mitad para mí, mitad para ti. Para otros lo justo es que él tenga una tercera parte y tú dos terceras partes, y así. Cada quien tendrá su punto de vista de lo que es la justicia. Pero por eso tenemos un referente. Busquen primero su reino y su justicia. ¿El de quién? El de Dios, no el nuestro. No es lo que nos lleva a buscar, sino la justicia de Dios. Busquemos la justicia de Dios y así nos aseguramos que las cosas que hacemos son justas. No hay otra forma. El mundo no nos va a decir estás haciendo lo que es justo. Dios sí. Y finalmente la fortaleza. ¿Por qué se necesita fortaleza en la vida cristiana? Que es duro. Es cansado. Cansado. Estresante. Es estresante. ¿Se sufre? ¿Poquito? Mucho. Vamos a Filipenses 4:12, por favor. Veamos el ejemplo de Pablo y veamos qué podemos sacar de ahí. Filipenses 4:12.
Dice la Escritura, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza es el día a día de la vida cristiana. Tú puedes tener mucho valor para enfrentarte ante un peligro. Puedes aguantar el dolor y el sufrimiento. Pero la fortaleza es un tema de resistencia, de seguir, aunque duela, aunque ya la paciencia se acabe, continuar. Saber que Dios sí va a obrar. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también hay una enseñanza grandiosa aquí de Pablo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Fortaleza no es estarse quejando de nuestra vida, sino es asimilar la vida que tenemos y seguir hacia adelante, seguir creciendo. Todos esperamos que nuestros hermanos estudiantes acaben sus carreras y se pongan a trabajar, ¿no es cierto? Que nos mantengan, ¿no es cierto? Todos esperamos que nuestros hermanos solteros construyan un hogar. Todos esperamos que cada uno tenga victorias en su vida, tanto laborales, estudiantiles, familiares, todos queremos eso. Entonces Pablo no está diciendo, me quedo quietito ahí donde estoy con lo que tengo, pero en cambio, sabe vivir ahí, sabe cómo sentirse agradecido con Dios en la situación en la que está viviendo. Sin decir, aquí me quedo, pero sí es una actitud del corazón. Esto es lo que hoy tengo, voy a disfrutarlo. ¿Me voy a esforzar por mejorar? Sí, tenemos mucho que seguir mejorando. Pero no es bueno que un cristiano esté amargado de la vida que tiene, esté triste o deprimido. Necesitamos ser cristianos que valoremos, así sea lo poquito que hoy Dios te dé, lo poquito que de una u otra forma tienes en tu vida, eso vale la pena. Solo por el hecho de que tú eres hijo de Dios, por eso vale la pena. Las cosas sí van a cambiar. Mantente al lado de Dios, esfuérzate, sigue creciendo, aprende, mira hacia tu meta. Pero no te quedes en la amargura o la decepción. Es parte de la vida. Pablo pasó por las buenas y las malas. Pasó por la pobreza y la riqueza. Pasó por el hambre. Pasó por estar saciado. Entonces son 4 cualidades o virtudes que si a ti te falta prudencia, es bueno irla ejercitando. Si te falta dominio propio, hay que trabajar en ello. Si te falta fortaleza, busca ayuda para que te puedan guiar, para tener fortaleza. ¿Cuál le falta? Si te falta justicia, busca en Dios. Llenémonos de esa justicia de Dios. Entonces, no son cosas que vienen solitas. Hay que buscarlas. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay que buscarlas. Sí se puede buscar. Están ahí, no están lejos de nosotros. Pero debemos ser conscientes de cuándo nos están faltando para poder buscarlas. Entonces, regresamos a la moralidad cristiana. La moralidad cristiana, y vamos a ir hablando más adelante de temas puntuales de sexualidad, de matrimonio y otros temas, del orgullo, del pecado. Pero la moralidad cristiana se trata de vivir una vida moralmente correcta delante de Dios. No es la moralidad del mundo, sino es una moralidad diferente, en que sí hay una ley, sí hay una obediencia que se nos llama a tener a Dios, pero no es una ley que de alguna forma no nos permite vivir, sino más bien que nos da esa libertad para vivir la vida que a Dios le agrada. Dios tiene la visión completa y a veces sí puede que yo no lo vea claramente, pero si hoy obedecemos a Dios, un día vamos a poder disfrutar de haber llegado a esa meta. Él sabe por qué. Él sabe lo que nos está pidiendo. Entonces debemos tener cuidado de pensar solamente en lo que hacemos y descuidar lo que está dentro de nosotros. Porque podemos hacer muchas cosas correctas, pero tal vez nuestro corazón no esté bien todavía. Entonces, en conclusión, podemos mirar nuestra vida
como una parte de una flota de barcos que van hacia un destino. Y nuestra misión es mantener la formación, mantener el barco en buenas condiciones y no perder de vista cuál es nuestra meta. Sin moral cristiana no puede haber comportamiento cristiano. Entonces, trabajemos este tiempo, trabajemos estas semanas en buscar esas virtudes que vimos. Y si algo nos está faltando, pidámosle a Dios. Él no nos mezquina nada. Él puede darnos todo aquello que necesitamos y mucho. Muchas gracias. Esa era la clase. Les voy a comentar de los anuncios también. Bueno, el día viernes tenemos noche de oración. A las 7 de la noche, todos, absolutamente todos, están invitados. Entonces, duerme bien el jueves para que el viernes no te estés durmiendo. Entonces, el día viernes vamos a estar en el 5º piso desde las 7 de la noche. ¿Sí? Y, no. Buena idea, pero no. Vamos a estar juntos, vamos a estar ahí compartiendo unidos, ¿sí? Entonces, el día viernes, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día sábado. ¿Sí? El día domingo tenemos un servicio especial. Vamos a vernos a las 9:30 de la mañana en el Parque Metropolitano, en la entrada a la empresa municipal de agua potable. Por favor, estemos puntuales porque de ahí nos vamos a mover. No vamos a permanecer ahí, vamos a ir más para el parque. Entonces, por favor, estemos puntuales y todo lo que sean los alimentos, por favor, organicémonos en casados a nivel de charlas, ¿sí? Que llevamos, que compartimos. Y los otros ministerios a nivel de ministerios, ¿sí? Jóvenes, acción estudiantil. Y solteros también creo a nivel de charlas, ¿ya? Y el día sábado a las 2 de la tarde tienen jóvenes, ¿cierto? Jóvenes, ¿cierto? El día sábado, 2 de la tarde, jóvenes. Y 1 hora antes los estudios. Muchas gracias, ahora.